Bueno, Únenos, Señor, es la canción que acabamos de cantar y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta mañana. Es un privilegio para mí estar aquí, la primera vez que lo hago, pero es un privilegio para estar aquí, para compartir la palabra con vosotros. Vamos a leer en la palabra del Señor, la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Primera de Juan 1, del 1 al 7. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por todos los hermanos aquí presentes, los que pueden estar siguiendo el culto en otros sitios, Señor. Y te pedimos que tú nos hables esta mañana a través de tu palabra y que nos guíes a través de tu Espíritu y que nos transformes de la manera que tú quieres transformar a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos los domingos de este año, ya sabéis, o el lema de la iglesia de este año, ya sabéis que es creciendo en familia para que te unas. Creciendo en familia para que te unas. Entonces hoy, cada domingo hemos estado tocando un tema diferente. Hoy vamos a tocar el tema de la comunión. La comunión. En el texto que acabo de leer, la palabra comunión ha salido 4 veces. Y esa palabra comunión en español es una traducción del griego koinonia, que quizás sea una de las palabras griegas que más nos suena. No hace falta saber mucho griego, pero de vez en cuando van saliendo estas palabras. Koinonia, la palabra que vamos a mirar hoy. La palabra koinonia en griego, en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, sale unas 19 veces en total. 4 veces en el texto que hemos leído y en total 19 veces. Y si vamos a la traducción de Reina Valera de 1960, que es la traducción que muchos de nosotros utilizamos habitualmente, de esas 19 veces que sale la palabra koinonia, la Biblia Reina Valera la traduce de la siguiente manera. La traduce como comunión 12 veces, participación 3 veces, ofrenda, una ofrenda monetaria, 1 vez, contribución 1 vez, compañerismo 1 vez y ayuda mutua 1 vez. La primera vez que sale la palabra koinonia en el Nuevo Testamento es en el texto que leímos al principio del culto de Hechos. Hechos 2, en el versículo 42, Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que es koinonia en griego, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que vemos que hacían 4 cosas básicas. La iglesia recién formada hacía 4 cosas básicas. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que hoy día para nosotros sería el estudiar la palabra, estudiar la Biblia, la comunión, el partimiento del pan, comían juntos y oraban. Y esta palabra koinonia tiene palabras griegas también parecidas, de la misma raíz. Tenemos la palabra koinonos, que es singular, y koinonoi, que es plural,
que se traduce como compañero o socio o partícipe en algo. Y vamos a Lucas 5:10, lo voy a leer rápidamente. Lucas 5:10, Jesús estaba nombrando o buscando los primeros discípulos y leemos: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros, que es la palabra koinonoi, compañeros, otras traducciones dicen socios, de Simón. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros o socios de Simón. Y esa palabra koinonoi también puede ser malo, puede ser cómplice. Mateo 23:30, Jesús está hablando con los líderes judíos, con los escribas y fariseos, y él les dice a ellos: decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices. Es koinonoi, sus cómplices en la sangre de los profetas. Y luego dice Jesús que efectivamente sí que habían sido sus cómplices. Como adjetivo tenemos koinos o koines o koinen. Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, koinen, común, la común fe. Judas 3, nuestra común, koines, nuestra común salvación. Y finalmente como verbo tenemos koinonei. 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, koinonei, en pecados ajenos. O sea que toda esa familia de palabras, de la cual koinonía es la que estamos estudiando hoy, nos da una idea un poco de los matices, de los diferentes significados que puede tener. Es participar en algo, es estar en comunión, o es ser socio, ser partícipe, ser compañero, ayuda mutua. Todo eso es lo que engloba esta palabra koinonía. Si vamos al español, a la palabra comunión, en nuestra cultura católica española, comunión, una primera comunión es una cosa que todo el mundo sabe lo que es. Y en otras denominaciones se llama Eucaristía, y en nuestra iglesia se suele llamar la Cena del Señor, la Santa Cena, la Mesa del Señor, y evidentemente estamos haciendo referencia o estamos obedeciendo ese mandamiento del Señor de celebrar su muerte y resurrección por medio del pan y el vino. Y lo llamamos comunión. ¿Pero por qué lo llamamos comunión? Vamos a 1 Corintios 10:16, y esto lo podemos buscar juntos. 1 Corintios 10:16, y Pablo nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, otra vez koinonía, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, koinonía, del cuerpo de Cristo. Entonces está hablando del pan y el vino como símbolos de una comunión que tenemos con Cristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y al mismo tiempo se refiere a una comunión que tenemos entre nosotros. Al celebrar ese acto, hoy no toca, pero al celebrar ese acto de la Santa Cena, de la comunión, estamos recordando la muerte y resurrección de Jesús a favor nuestro, y estamos recordando, porque lo estamos haciendo en esta iglesia, en iglesias por todo el mundo, estamos recordando esa comunión que tenemos con todos los hermanos, con la iglesia a nivel mundial. Entonces hay una comunión con Dios y una comunión entre nosotros, pero dentro de esas dos caras de la misma moneda, tenemos lo que se puede llamar una comunión posicional y una comunión práctica. Una comunión posicional y una comunión práctica. La comunión posicional, ¿qué es? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a volver al texto que he leído hace un momento de 1 de Juan. En el versículo 1, Juan habla del verbo, el verbo de vida. Igual que hace en su evangelio, en el evangelio de Juan, en esta primera carta de Juan, ese mismo autor, habla del verbo de vida, es Jesucristo. Y está anunciando ese verbo de vida. En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué hace Juan aquí? Está anunciando el evangelio. Nos está diciendo que tenemos que aceptar ese verbo de vida que es Jesús.
Dice, lo que hemos visto o oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, si aceptamos el Evangelio, si aceptamos ese verbo de vida, si recibimos a Jesús en nuestra vida, tenemos comunión con el Señor y tenemos comunión con la Iglesia. Es nuestra posición, es algo que recibimos ¿en base a qué? En base a nuestra salvación. Es algo eterno, es algo permanente. Vamos a ver otro versículo en 1 de Corintios otra vez. 1 de Corintios 1:9. Este también es importante. 1 de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, a koinonía, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, la salvación, el recibir a Cristo en nuestra vida, nos lleva a la comunión con el Señor. Y es nuestra posición, es nuestro estado, es algo que no cambia. No depende de cómo nos levantamos por la mañana, no depende de la frecuencia con la que venimos a la iglesia, con la frecuencia con la que leemos la Biblia. No depende ni siquiera de nuestros pecados, porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados. En el versículo 7 que hemos leído, 1 de Juan 1:7, nos dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que tener cuidado con esto porque Juan aquí no está diciendo que una cosa es el resultado de otra. No es que la comunión produce la limpieza de nuestros pecados. No. La comunión, el estar en comunión, es porque la sangre de Cristo nos está limpiando. El verbo en griego es un verbo continuo. Dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, nos está limpiando de todo pecado. Si pecamos, Dios nos perdona porque nos ama. Estamos en comunión con Él. Eso no interrumpe nuestra comunión posicional, nuestra comunión eterna. No hay nada que lo pueda interrumpir. Versículo 3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con el Padre y con el Hijo. Y con el Espíritu Santo, sabemos que cuando nos convertimos, cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, recibimos el Consolador, el Espíritu Santo, lo tenemos en nuestra vida. Pero ¿tenemos comunión con el Espíritu Santo? Vamos a ver 2 de Corintios 13:14, al final de esta carta, el último versículo, 2 de Corintios 13:14, el último versículo de todos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, koinonía, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Entonces sí, tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con Dios, con la Trinidad. Pero eso no es todo, porque al convertirnos, al recibir a Jesús en nuestras vidas, al recibir el Espíritu Santo, pasamos a tener comunión con Él, con Dios, pero al mismo tiempo pasamos a tener comunión con la Iglesia. Y cuando digo Iglesia, quiero decir el conjunto de todos los creyentes que hay a nivel mundial, no solo la Iglesia nuestra local. Tenemos comunión con esas personas. Tienes comunión con todos los miembros de esta congregación que conocen a Cristo. Tienes comunión con creyentes que están en países lejanos que en algunos casos están sufriendo persecución y son tus hermanos, tus hermanas, igual que los miembros de esta congregación, igual. Seguramente no los vas a conocer en esta vida, pero tienes comunión con ellos. Y es una comunión posicional, es una comunión que no cambia, que no varía. Por tanto, cuando oramos, lo mismo que pedimos por miembros de nuestra congregación, por enfermos, por
cualquier necesidad, deberíamos pedir y hacemos por nuestros hermanos en países lejanos o no tan lejanos, que son nuestros hermanos también y estamos en comunión con ellos. Es algo que debemos sentir como nuestro, igual. Pero hay una cosa que es obvia. Hay una cosa que es obvia, que es que nuestra comunión práctica no es lo mismo que nuestra comunión posicional. O sea, tenemos una comunión eterna con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, con nuestros hermanos, pero lo que es la comunión en términos prácticos, nuestra relación entre nosotros no es todo lo que podía ser. Eso es obvio, no lo podemos negar. Entonces vamos a hablar de la comunión práctica. La comunión práctica se puede definir como la unidad entre los creyentes. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Cuando Dios nos creó para tener comunión con nosotros y también para que nosotros tuviéramos comunión entre nosotros. Nos ha creado con esa necesidad, lo llevamos en nuestro ADN. Es parte de la naturaleza del ser humano. En Génesis 2:18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Normalmente este versículo lo asociamos con la creación de la mujer, con el matrimonio, y es correcto, es así como lo deberíamos aplicar. Pero tiene una aplicación más amplia. No es bueno que el hombre esté solo, se refiere a la necesidad que tenemos todos de estar en comunión. La Biblia no dice no es recomendable que el hombre esté solo, no es deseable, no es bueno. La palabra dice que no es bueno, es una verdad absoluta. No es normal, no es natural. Va en contra de nuestra naturaleza que estemos solos, que estemos aislados. Yo no soy ningún experto en el tema, pero yo he oído alguna vez que en las cárceles, en lo que se llama el régimen de aislamiento, cuando a un preso se le priva del contacto con otros presos, yo no voy a opinar porque no soy el menos indicado, pero hay gente que dice que es una forma de tortura. Yo no sé si es así o no es así, pero demuestra que ese estado de estar aislado es un estado antinatural y nos perjudica. Por tanto, deberíamos buscar siempre la comunión práctica, que es la unidad. En Juan 17, 20 a 23, que es lo que hemos leído al principio del culto, o sea, el Evangelio de Juan 17, del 20 al 23. Jesús dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Va mirando Jesús en ese momento hacia el futuro, hacia la iglesia que había de formarse, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. A mí siempre me ha llamado la atención de que esa oración de Jesús, horas antes de morir en la cruz, lo que tenía en su mente por encima de todas las cosas era nuestra unidad, la unidad de los creyentes que todavía no habían creído, porque la iglesia todavía no existía en ese momento. Y tú estás a punto de morir de la forma más vil, más asquerosa posible. Yo creo que tendrás muchas cosas en tu mente, pero Jesús tuvo en su mente por encima de todas las cosas, nuestra unidad. Podría haber orado muchas cosas buenas. A mí se me ocurren muchas cosas que podría haber orado Jesús en ese momento, en esas horas previas a su sacrificio. Pero por encima de todas las cosas,
oro por la unidad de los creyentes. Y yo creo que esto nos dice a nosotros mucho, muchísimo, sobre la importancia que debe de tener la comunión y la unidad para nosotros. Entonces Jesús pidió esto al Padre, pidió por la unidad de los creyentes. ¿El Padre contestó a esa oración? Pues Jesús murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo y se formó la iglesia. ¿Y qué vemos? Hechos 2:42, lo hemos leído antes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, coinonía otra vez, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que sí, el Padre contestó a esa oración y la iglesia primitiva, la iglesia en estos momentos, tuvo unidad entre ellos. Y nos dan un ejemplo para todos nosotros. ¿Y cuál fue el resultado de esa unidad? Seguimos leyendo en Hechos 2:47. Teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es el resultado de esa unidad. Esa unidad que había pedido Jesús en su oración y esa unidad que consiguió la iglesia. Resultado, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creciendo en familia para que te unas, es el lema de esta iglesia. Este año. Volvemos a Juan 17, lo que hemos leído antes. Dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuestra unidad es un testimonio, nuestra unidad es como una luz que brilla en la oscuridad. Este mundo no está acostumbrado a la unidad, este mundo es un mundo dividido. Es un mundo de desunión. Se dividen los países, hay división entre países, entre familias, divisiones en el trabajo, divisiones en las iglesias incluso. Entonces, si nosotros conseguimos esa unión, es algo que va a llamar la atención, porque es algo que realmente va en contra de la naturaleza de este mundo en el que vivimos. La unidad, que es la comunión práctica. Entonces, creciendo en familia para que te unas es nuestro lema. Estamos en agosto ahora. Desde enero hemos estado tratando diferentes temas. Los que habéis estado asistiendo a los cultos, cada domingo se ha tratado un tema diferente, o cada mes un tema diferente. Voy a leer rápidamente porque estos son las aplicaciones prácticas de esa unidad, de esa comunión práctica. Amándonos, enseñándonos, sirviéndonos, perdonándonos, confesando vuestras ofensas, animándonos, exhortándonos, amonestándonos, soportándonos, sometiéndonos, aceptándonos, orando, saludándonos y hospedándonos y teniendo comunión. Y de aquí a final de año habrá otros temas que trataremos. Y todo esto es posible solo con la ayuda del Espíritu Santo, con el que tenemos comunión nosotros. ¿Pensamos que es posible? Pues aparte de esa iglesia de Hechos, hay un ejemplo también muy claro en la Biblia de otra iglesia. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9, Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esta iglesia lo había conseguido, había
aprendido a estar en comunión práctica, a tener esa unidad. Y es que habían asistido a un curso de estos de construcción de equipos, cuando tienen que hacer actividades entre compañeros para fomentar el compañerismo. No, que sepamos no. Habían aprendido de quién? De Dios. Habían aprendido de Dios a amarse unos a otros, a tener una unidad práctica. Y de la misma forma nosotros nos podemos esforzar, pero siempre con la ayuda del Consolador, del Espíritu Santo. ¿Hay algo que vaya en contra de esa unidad? ¿Hay algo que de alguna forma puede ser perjudicial para esa comunión práctica? Pues la hay. Es el pecado. Hemos dicho que Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por tanto, nuestra comunión posicional no está en peligro, pero nuestra comunidad práctica, que es la unidad entre creyentes, sí que se puede ver afectado por el pecado. Si pecamos de una forma reiterante, una forma continua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener menos ganas de estar con los hermanos, menos ganas de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de llevar una vida como Dios quiere que la llevemos. Y tenemos un pecado, una vida con un pecado que no estamos confesando y no estamos eliminando de nuestra vida. Entonces, lo que va a sufrir va a ser nuestro gozo, nuestra percepción de esa comunión. La comunión está, pero es nuestro gozo lo que va a sufrir. En 1 de Juan, lo que hemos leído, 1 de Juan 1, 4 creo que es, 1 de Juan 1, 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el pecado lo que va a hacer es atacar nuestro gozo. Nuestra comunión eterna no lo puede tocar, pero nuestro gozo sí. Por tanto, deberíamos tener cuidado con eso. Hemos comentado algunos aspectos prácticos de... Hemos estado hablando estos domingos, estos últimos domingos, sobre cómo fomentar la comunión práctica. Podemos ser incluso más concretos. Podemos, por ejemplo, podemos participar en los minigrupos. Yo estoy en un minigrupo y os recomiendo a todos que si no estáis, pues que os apuntéis a un minigrupo, que es una forma muy buena de tener una comunión práctica. Es difícil tener simplemente saludándonos rápidamente. También después de los cultos, darnos un rato más después de los cultos, en vez de salir corriendo, pues hablar con alguien, quizás con alguien nuevo, con una persona que no conozcas tanto, que te suene la cara, pero que no has hablado nunca, pues eso fomenta también la comunión práctica entre nosotros, la unidad. Invitar a alguien a casa. El pastor la semana pasada hizo un comentario pues que parece que estamos perdiendo un poco la costumbre de invitar a la gente a casa. Pues lo que yo digo, vuestra casa no hace falta que sea un museo. Para museos tenemos buenos museos. Tenemos el Museo del Prado en Madrid. Yo recomiendo el Museo de Ciencias Naturales en Londres. Es un museo muy bueno, muy interesante. Pero vuestra casa, tu casa no hace falta que sea un museo para que invites a alguien a casa. Mi casa no es un museo, lo puedo asegurar. O sea que invitar a alguien a casa una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, lo que vosotros veáis. Entonces, para concluir, tenemos la comunión práctica, la comunión eterna que Dios quiere tener con nosotros, nos creó con esa necesidad de comunión con Él, entre nosotros. Quiere restaurar esa comunión a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y esa comunión, cuando la hemos conseguido, nos corresponde a nosotros ponerla en práctica.
a conseguir esa unidad que Jesús había pedido al Padre unas horas antes de morir en la cruz, la unidad entre creyentes. Entonces vamos a terminar con una oración.